Un saludo para todos, en el nombre de Jesús, una bendición para ti y tu familia, que el Todopoderoso conteste las oraciones que elevan delante de Él y que Él supla y provea en toda necesidad que tengas tú o tu casa. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta semana y como siempre disponer nuestro corazón para escuchar, para entender y para creer de todo corazón lo que Él quiere hablar a nuestra vida. El tema se encuentra en San Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. San Juan, capítulo 4, del 46 al 54. Voy a leer, dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. El tema para esta semana es: cree la palabra que Jesús te da. Y dice la Biblia que cuando ese hombre escuchó la palabra, dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Cree la palabra que Jesús te dice, que Jesús te da. A veces, cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por momentos complicados, como en el caso de este hombre, que su hijo estaba a punto de morir, a veces nos cuesta creer, nos cuesta confiar en la palabra de Dios. O sea, porque como estamos tan preocupados, estamos tan desesperados, que aunque Dios nos dé una promesa, aunque Dios nos hable en su palabra, a veces nosotros nos parecemos a Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, se llamaba Tomás. Y él dijo, como Santo Tomás, quisiéramos ver primero y creer después. Cuando Jesús resucitó, empezaron a correr las noticias. Primero las mujeres fueron las primeras en decir que había resucitado. Luego los del camino de Emaús vinieron y dijeron que habían visto a Jesús en el camino. Y Tomás escuchó todos los reportes y él dijo, no, yo no creo, yo no voy a creer, yo no voy a creer en esas palabras, dice. Yo primero quiero verlo, quiero meter mis dedos en las heridas de los clavos, quiero meter mi mano en su costado que fue perforado por la lanza, dice, yo quiero ver. Y si lo veo, lo voy a creer. Y a veces, así como Santo Tomás, nosotros también, ¿verdad? Queremos primero ver el milagro y después creer en la palabra que Jesús nos da. Jesús le dice a Tomás, cuando ya después que él ve y comprueba que él es Jesús, en Juan 20, 29 le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La clase de fe que Dios espera de nosotros es esta fe, no la fe que primero ve y después cree. Jesús le dice, Tomás, mira, esa fe tú crees porque lo viste, dice, pero no. Es una fe mayor, una fe 7 veces mejor, porque la palabra bienaventurado es 7 veces bendecido, ¿no? Es 7 veces bendecido el hombre o la mujer que primero cree y después ve.
La fe que Dios demanda para nosotros es una fe que primero cree antes de ver. Esa es la fe genuina, es una fe firme, es una fe madura, la que Dios quiere que tú y yo tengamos. Por eso el tema de hoy es: cree la palabra que Jesús te da. Lo primero que quiero compartir está en los versículos 46 al 50. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Lo primero que quiero destacar es que debemos creer de todo corazón en las palabras que Jesús nos da. Así como este hombre, debemos creer con todo nuestro corazón en las palabras que Jesús nos da. Dice que este hombre era un funcionario del rey. Era alguien que trabajaba en el gobierno de la ciudad, era un funcionario de gobierno. Por lo tanto, era una persona de autoridad, una persona distinguida, era una persona de buena posición social, respetada, y era una persona con recursos financieros, era de la clase alta. Entonces, este hombre tenía una necesidad muy grande. Su hijo estaba muy enfermo. De hecho, la Reina Valera 60 dice: estaba a punto de morir. La Nueva Traducción Viviente dice: estaba al borde de la muerte. O sea, no era una gripe, no era un dolor de cabeza, no. Era una enfermedad que ya estaba literalmente, su hijo estaba agonizando. En cualquier momento su hijo podía morir. Recuerden que él era un hombre bien posicionado. Entonces yo creo que antes de ir a Jesús, él había recurrido a los doctores de su tiempo. Él había gastado quizá muchas fuertes cantidades de dinero en tratamientos, en medicamentos, para ver si su hijo sanaba, recuperaba la salud. Y todos los esfuerzos habían sido en vano. En ese momento, cuando él va a ver a Jesús, ya la situación es crítica, ¿verdad? Es como cuando los médicos le dicen a alguien que su familia está en el hospital: ya no hay nada que hacer, ya se hizo todo lo que se pudo, ya solo prepárense para lo peor, en cualquier momento puede fallecer. Y creo que esa era la condición de este padre, y por eso él va a buscar a Jesús. Sí, dice que le rogó a Jesús que fuera a sanar a su hijo. Esa palabra rogar es suplicar, pedir insistentemente con una actitud de humildad, a pesar de su posición, a pesar de sus recursos, a pesar de su autoridad. Él vino con humildad y le suplicaba: por favor, Jesús, ayúdame, quiero que vayas a mi casa, quiero que vayas a sanar a mi hijo, por favor, Señor, acompáñame a mi casa, mi hijo se está muriendo, en cualquier momento va a morir, por favor, ayúdame, por favor, quiero que vayas a verlo, quiero que ores por él, quiero que lo sane, yo sé que tú lo puedes sanar. Y él estaba ahí, mire, rogando, suplicando, insistiendo fervientemente para que Jesús fuera a ayudarlo, para que Jesús fuera a llevarle sanidad a su hijo. El versículo 48, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? Más que un reproche, pareciera como un reproche, ¿verdad? Pareciera como que Jesús lo está regañando, ¿no? Pero no, más que un reproche, realmente era un preparativo. Jesús lo estaba preparando porque le iba a hacer una demanda de fe más adelante, que ahorita vamos a mencionar. Pero antes de pasar a la demanda de fe, primero Jesús lo hace reflexionar, lo hace pensar y le dice: ¿solo vas a creer si ves el milagro?
Solo vas a creer si ves la sanidad, si ves, ustedes solamente hasta que no vean, no creen. Es lo que hablábamos al principio, como Tomás, ¿verdad? Hasta que yo no vea, no lo voy a creer. Y Jesús dice eso. Ustedes solo primero quieren ver y después creer, dice. Y eso es la actitud de mucha gente, ¿verdad? Mucha gente dice, sí voy a creer en Dios, pero si hace esto. Sí voy a creer en Dios si me sana, si me hace tal milagro, si me hace tal, si cumple, llena tal necesidad, si Él me cumple tal promesa, si Él hace tal cosa, entonces yo lo voy a servir, entonces yo voy a creer, entonces yo voy a... entonces es la forma como mucha gente se acerca a Jesús, ¿no? Dice, si veo el milagro, si veo tu respuesta, entonces yo creeré. Jesús dice que la fe verdadera, la fe genuina, la fe firme, es la que cree sin haber visto aún el milagro. Es una fe que cree sin ver, solo cree por el hecho de que Dios le dice la palabra. Esa es la clase de fe que agrada a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego explica cuál es el tipo de fe que agrada a Dios. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. O sea, dice, la fe que agrada a Dios es la que cree en Él, que cree que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Dice, y después dice, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. O sea, primero hay que creer genuinamente, verdaderamente en Dios, y después recibir la recompensa por ese acto de creer. O sea, ver el milagro, ver la respuesta. Nosotros lo hacemos al revés. Primero queremos ver el milagro y después creer. Pero la fe que agrada a Dios es la que primero cree y después recibe el resultado, recibe la respuesta, recibe el milagro. Entonces Jesús está llamando a este hombre y a cada uno de nosotros a tener esa fe verdadera. No la que ve primero, sino la que cree primero y después ve el milagro. Entonces, después de decirle eso Jesús le dice al hombre, entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el camino, regreso a su casa. Ese es el versículo 50 en la Nueva Traducción Viviente. Qué fe tan firme tuvo ese hombre. A mí la verdad me impacta la fe de este padre, ¿no? Porque cuando Jesús le dijo, Él le dijo, tu hijo va a vivir. ¿Sí? Tu hijo va a vivir, tu hijo no se va a morir, tu hijo va a sanar, tu hijo va a salir de esa condición tan grave. Tu hijo va a estar sano y va a vivir muchos años, ¿no? Le dijo Jesús. Y dice que él creyó la palabra. Él no tuvo ninguna evidencia, o sea, el punto es eso. No tuvo ninguna visión, no vio un ángel que bajó del cielo, no sintió algo. No, él cuando escuchó la palabra que dijo Jesús, tu hijo va a vivir, tu hijo no va a morir, va a vivir, va a sanar. Él creyó, él recibió la palabra con todo su corazón. Él no dudó, él no titubeó, ¿sí? Él creyó con la fe de un niño. ¿Verdad? Los niños tienen una fe tan pura, tan genuina, ¿sí? Los niños, tú les puedes decir, mira esto, y le cuentas historias, y ellos lo creen a pie, así, firmemente, están convencidos que eso que tú le dijiste, aunque sea muy fantasioso, muy fuera de la realidad, ellos lo creen a pie juntilla, porque tienen una fe pura. Y él creyó como un niño. Fue tanta su fe que su hijo iba a sanar de esa enfermedad, que él regresó a su casa. Él no le dijo, ¿de veras? A ver, júramelo, a ver, ¿no? Como decían antes, besa la cruz para que yo te crea. No, él escuchó la palabra, él la creyó, la recibió, dijo, así es, lo creo que así es.
Inmediatamente se dio la vuelta y se empezó a ir a su casa. Él fue convencido que lo que Jesús dijo iba a suceder, que así como Jesús habló, así iba a pasar. Él en ningún momento puso en duda la palabra de Jesús, la creyó a pie firme. Entonces, por eso es que debemos creer de todo corazón en las palabras que Jesús nos da. Recuerda, no se trata primero de ver para creer, no, eso ya no tiene chiste. Si primero ves y después crees, ya no se necesitas fe. La fe genuina, verdadera, es la que cree antes de que ocurra, antes de que vea, antes de que suceda. Ya está convencido que así como Jesús lo dijo, así va a ser. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Ese es el tipo de fe que tiene recompensa, que desata el milagro de parte de Dios. Lo segundo que quiero destacar está en los versículos 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y esa segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Lo segundo que debemos destacar, debemos de creer en Jesús, no solo como nuestro sanador, sino como nuestro Salvador. Es interesante en la historia que el hombre creyó 2 veces. La primera vez creyó en la palabra de sanidad que Jesús habló para su hijo. Creyó en Jesús como sanador de su hijo. Pero en ese otro versículo dice que cuando llegó a su casa y ya vio el milagro que su fe había desatado, entonces dice, creyó él y toda su casa en Jesús. Pero ahí ya no lo creyeron como sanador, creyeron en Jesús como el Mesías Salvador. Y eso es lo que quiero compartir. Entonces, cuando él ya regresaba a su casa, creyendo que la palabra era cierta, era verdadera, se iba a cumplir, sus sirvientes le salen al encuentro. Se le encuentran en el camino, o sea, ya lo iban a buscar sus sirvientes y le dieron la buena noticia. Ahora, los sirvientes no sabían lo que había pasado, ¿verdad? Los sirvientes desconocían la plática que Jesús había tenido con ese oficial romano del rey. Ellos iban a darle la buena noticia que su hijo ya estaba fuera de peligro. Cuando le encontraron en el camino, ya le dan la noticia, ¿verdad? Y le dice, tu hijo vive, tu hijo ya está sano. Entonces él les pregunta, bueno, ¿a qué horas mejoró? ¿A qué hora salió del estado en que estaba de grave, no? Y le dijeron que a las 7, como a las 7, ¿no? Y él dice, es la misma hora en que Jesús le dio la palabra. Y él corroboró, ya pudo comprobar que su fe al recibir la palabra, ahora veía que había desatado el milagro en la vida de su hijo. Recordemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, jamás vuelve vacía, que Dios siempre hace lo que Él dice. Recordemos eso, grabémoslo en nuestro corazón. Dios siempre hace lo que Él dice. Su palabra no volverá vacía. Eso dice Isaías 55:11 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Dios, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. No dice algunas veces, de vez en cuando, cada vez posible. No dice, la envío y siempre produce fruto. Y logrará todo lo que yo quiero. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Qué tremenda palabra, mensaje de parte de Dios para nosotros. Dice, mi palabra siempre dará fruto, nunca volverá vacía. ¿Sí? Dice en la Reina Valera 60. Dice, y esa palabra logrará todo, no dice logrará algunas cosas. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo diga,
todo lo que yo hable se hará, se cumplirá, ¿verdad? Y recordemos que el poder que hay en la palabra de Dios. A veces nosotros no hemos entendido la dimensión del poder que hay en la palabra que Dios nos habla. Otra vez, nosotros muchas veces queremos ver para creer, pero hoy estamos aprendiendo que cuando Dios te da una palabra, aunque no lo hayas visto, aunque no sea visible a tus ojos, cuando Dios abra su boca y te dé una palabra, tú tienes que recibirla, tienes que tomarla, porque esa palabra tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer que eso se cumpla. Y tú debes de recibirla, de creerla con todo tu corazón. Dice, y creyó él con toda su casa. Entonces ya vimos que primero creyó que Jesús podía sanar a su hijo, que Jesús era un sanador. Ahora, él cree en Jesús como el Mesías Salvador. Y son dos cosas muy diferentes, son dos cosas distintas, como voy a explicar ahora. Los milagros, las sanidades, las liberaciones, los prodigios, todas esas obras sobrenaturales que Dios hace, de las que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Tienen como propósito mostrarnos a Jesús como el Salvador prometido por Dios, en quien debemos creer y aceptarlo en nuestro corazón. Es decir, los milagros nos dicen o nos enseñan que Jesús es el Mesías enviado por Dios, que Jesús es el Salvador de nuestra vida, que es a Él a quien debemos creerle, que es a Él a quien debemos recibirlo, que debemos aceptarlo, que es a Él a quien debemos entregarle nuestra vida. Los milagros tienen el fin de llevarnos a conocer y a entregar nuestra vida a Jesucristo. Ese es el propósito de los milagros. Miren lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 36 al 38. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras, las obras son los milagros, para que yo las realizara. Y ellas, los milagros, prueban que Él me envió. Otra vez, los milagros nos enseñan que Jesús es el Mesías Salvador. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. ¿Cómo da testimonio el Padre de Jesús? Por los milagros que hace. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Y ese fue el error que cometieron muchos de los judíos de ese tiempo. Ellos vieron los milagros, vieron milagros impresionantes. Si no, lea los evangelios. Milagros de todo tipo, desde los simples hasta los más complicados. Ellos fueron testigos. Pero a pesar que vieron tantos milagros, no creyeron en Jesús como el Salvador. No le recibieron como el Mesías prometido por Dios. Y eso pasa aún el día de hoy. Hay personas, quizás tú conozcas a alguien, yo conozco a muchas personas que han recibido milagros tremendos de parte de Dios. Yo he visto, he sido testigo de sanidades, de milagros impresionantes que Dios ha hecho en las personas. He escuchado los testimonios, conozco a las personas, las conozco. Pero después que han recibido el milagro, siguen viviendo lejos de la voluntad de Dios. Un día yo viví una experiencia tremenda, ¿verdad? Así, de esas que uno no quiere pasar. Fuimos a un encuentro. Al principio hacíamos nuestros encuentros en la ciudad de Bécal, en un lugar que rentábamos ahí. Y uno de los líderes llevó a un hombre que él tomaba mucho. Él padecía de cirrosis hepática. Nosotros no lo sabíamos. Y el día domingo, ya eso, a la hora del desayuno, como 9, 10 de la mañana,
Se me acercó uno de los guías y me dijo: pastor, hay un hombre ahí acostado que está muy grave. Está muy mal, pastor. ¿Qué le pasa? Y me dijo: está vomitando sangre, pero está muy mal, ya no puede hablar, ya no puede pararse. Y yo lo fui a ver y él estaba en su hamaca. Debajo de la hamaca estaba muchos, sangre coagulada. Terrible, un cuadro terrible. Y él estaba como inconsciente. Y ya investigué y ya me enteré que tenía cirrosis hepática. Entonces le dije a la persona que lo había invitado, al líder: vamos a subirlo a un carro y vamos a llevarlo. Necesitamos llevarlo al hospital. Este hombre puede morir aquí. Necesitamos urgentemente ir. Y lo subimos a un carro. Todo el camino desde Becal hasta aquí a Campeche yo venía manejando, venía orando por él, porque cada rato él pedía parar y para seguir vomitando coágulos de sangre. Y yo tenía el temor que en cualquier momento él fuera a morir ahí en el carro, ¿no? Iba a ser todavía peor la cosa. Y yo venía orando, ¿no? Yo venía manejando, pero orando, clamando, declarando el milagro, declarando la sanidad, declarando el poder de la sangre de Jesús, declarando el poder sanador del Espíritu Santo. Bueno, fueron casi como hora, 40 minutos, quizá, que me tardé en llegar al hospital aquí en Campeche. Pero fue el tiempo de intercesión más intenso que he hecho en mi vida, la verdad, ¿no? Fue tremenda esa experiencia. Y llegamos al hospital y antes de bajarlo oré otra vez por él y ya lo metieron al hospital. Y ya luego me dieron los informes por el líder, que ya estaba estable, que ya estaba bien, que ya había salido del hospital. Pero el punto es que ya nunca lo volví a ver a ese hombre. Ya solo supe que salió del hospital y que estaba bien. Supe que no murió. Hasta ahí. Pasó el tiempo, pasó, no sé, 2 años, 3 años, no sé. Y un día estaba aquí en la iglesia dando una consejería en el área del estacionamiento. Ahí estaba yo con una pareja. Cuando vi que entró un motociclista en su casco, de esos repartidores, llegó y preguntó: es que pidieron aquí un pastel. Me dio el nombre. Ah, sí, ahí están los muchachos ahí adentro, pase. Y llevó el pastel y regresó. Y fue a su moto y abrió la caja que usan ellos y sacó otro pastel. Y se acercó y me dice: tenga, esto es para usted. Y yo le dije: oiga, pero es que yo no pedí nada. Le dije: yo no he hecho ni un pedido. Y él me dice: no me conoce, no sabe quién soy. Como tenía su casco: no, la verdad no sé. Y se quitó el casco. Y cuando se quitó el casco vi que era aquel hombre que se venía muriendo en el carro. Y me dijo: desde ese día que oraron por mí en el camino, yo sané. La cirrosis desapareció. Ya soy sano, ya puedo trabajar, ya puedo vivir. Y entonces le pregunté: ¿va a alguna iglesia? No tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que eso. Yo conozco mucha gente como esa, que ha recibido milagros tremendos, pero viven lejos de la voluntad de Dios. Una cosa es conocer a Jesús como sanador. Muchos han experimentado el poder sanador de Jesús, pero vuelven a su vida antigua. Pero ese hombre no solo lo conoció como sanador, él ahora lo recibió como Salvador. Toda su familia reconocieron a Jesús como el Mesías Salvador. Le entregaron su vida, le entregaron su corazón y se comprometieron a servir a Jesús por el resto de su vida. Entonces, no solo debemos de creer en Jesús como sanador, la fe verdadera es recibirlo como el Salvador y seguirlo todos los días de nuestra vida. Esa es la fe verdadera. Si tú recibes su milagro y sigues viviendo como si nada, no conociste al Mesías Salvador, no lo conociste.
no supiste entender que ese milagro que hizo en tu vida era para que lo reconocieras, para que lo sirvieras, para que le entregaras tu vida para siempre. Entonces debemos creer en las palabras que Dios nos da. Debemos confiar en su palabra de todo corazón, porque tal y como Él lo dijo, Él lo hará. Si Dios te ha dado alguna palabra, si Dios te ha dado alguna promesa, si Dios ha hablado a tu corazón su palabra, no dudes, no titubees, tienes que creerla. Esa palabra se va a cumplir, aunque ahora no veas el resultado, aunque aún no puedas mirar el cumplimiento, créela con todo tu corazón, porque la fe que agrada a Dios es la fe que cree su palabra y después recibe la recompensa. Pero también debemos creer en Jesús como nuestro Salvador, no solo como nuestro sanador. Debemos de entregarle nuestra vida. Debemos seguirlo, debemos servirlo cada día. Esa es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Que creamos en su palabra sin titubear y que sirvamos cada día de nuestra vida a Jesús, nuestro Salvador. Ese es el mensaje que hoy el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Enséñanos a ser como ese padre que creyó la palabra que tú le dijiste, que la recibió con fe, que no dudó, que él al oír la palabra la guardó en su corazón y regresó a su casa confiado que tú ibas a sanar a su hijo, que su hijo no iba a morir. Y tal y como él creyó, así fue lo que sucedió. Pero no solamente creyó en ti como sanador, él creyó en ti como su Salvador y él te amó y te sirvió el resto de su vida. Nunca regresó atrás, nunca regresó a la vida antigua, sino que cada día él creyó y dedicó su vida para servirte en todo tiempo. Señor, ayúdanos a imitar este ejemplo de fe. Gracias por la palabra que nos das y que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón para poder creer en tu palabra y poder servirte como nuestro Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ese es el tema para esta semana. Bueno, los anuncios, el principal anuncio, el más importante, es que hay que contactar a las personas que recibieron a Cristo, tanto en las pescas milagrosas que hicieron en su célula, como la que hubo en la iglesia. Hay que contactarlos, hay que llamarlos, hay que ver si nos permiten ir a su casa, orar por ellos, compartirle el evangelio. Recuerde, aunque el reto de evangelismo terminó, ahora estamos en el reto de consolidación. Si ustedes se esforzaron en el evangelismo y no trabajan en la consolidación, ese fruto se va a perder, todo su trabajo será en vano. Así que si usted quiere ver ese fruto permanezca y persevere, necesitamos contactar, necesitamos visitar, necesitamos conectar con la célula a los nuevos creyentes. También vi el domingo personas que hacía mucho que no venían a la iglesia. También visítelos a ellos, contáctelos, anímelos a volver a la casa del Padre, anímelos a regresar al camino del Señor, a continuar perseverando en el evangelio. Ellos también necesitan ser animados, necesitan ser impulsados para que continúen la carrera de la fe. Así que tenemos trabajo, tenemos trabajo. Por favor, les pido que podamos seguir pendientes, muy pendientes de todos aquellos que entregaron su corazón a Jesucristo. Ese es el anuncio. Y el segundo, pues, es que ya estamos a unos días de la Convención Nacional. Ya estamos a 16 días, literalmente. Ya mañana es día 1 de noviembre. El 14 de noviembre salen los camiones para la Ciudad de México. Así que ya estamos ya
ya sobre la marcha, ¿verdad? Creemos que va a ser una fiesta espiritual, Dios va a hablar a nuestra vida, Dios va a ministrar nuestro corazón, Dios va a mostrar su propósito para nuestra nación. Así que estamos muy emocionados, muy animados de poder ir a la convención nacional. Y así que estamos preparándonos ya para esta gran fiesta nacional. Muy bien, pues es todo. Les amamos, les bendecimos y saludos para usted y su familia. Que Dios les guarde y les proteja.